Mi esposa me preguntó si podía ir a cenar sola con su jefe, pero mi cruel respuesta la dejó paralizada, pues no esperaba oír: si te vas, no vuelvas. Lo dije con calma, pero ya lo tenía todo decidido. Dudó, pero fue. Cerró la puerta con suavidad, como si aún esperara a que la llamara, pero me levanté y empecé a quitar nuestras fotos de las paredes. No hubo gritos ni llantos. Solo un silencio amargo y seco, como el sonido de algo muriendo en mi interior. Sabía que esa invitación no era solo trabajo, lo sabía en el fondo, de esa manera en que solo quienes aman de verdad pueden reconocer el aroma de una mentira antes de que se pronuncie. Y, sin embargo, lo permití. No por debilidad, sino por convicción. Si ella quería irse, que así fuera. Pero no esperes encontrar al mismo hombre al volver. Porque yo ya no estaría allí. Al principio, todo parecía una broma. Una cena inocente, una curiosidad inofensiva. Volvió tarde, diciendo que solo era trabajo, que había otros compañeros, que había sido rápido. Pero sus ojos, sus gestos, la forma en que evitaba mi contacto, el silencio disfrazado de cansancio, todo gritaba pidiendo ayuda o culpa. Y yo, aún sabiéndolo, fingí por un rato. No por miedo a perderla, sino por asco de arrastrarme por alguien que ya no me elegía. Lo vi todo, cada detalle, cada desliz, cada mensaje borrado rápidamente, cada sonrisa que esbozó en su teléfono. Y cuando preguntó si podía cenar con él de nuevo, a solas, me di cuenta de que ya no había ninguna duda. Esto llevaba tiempo ocurriendo. Simplemente ya no formaba parte de su historia. Lo más insoportable era cómo parecía querer que accediera. Como si mi permiso borrara el desastre del acto. Como si, al pedírmelo, pudiera compartir conmigo la responsabilidad de una decisión que ya había tomado. Dijo: es solo una conversación para ponernos de acuerdo con él, sobre un proyecto importante. Es solo una cena, nada del otro mundo. Respiré hondo, la miré a los ojos y respondí con la calma de quien ha derramado toda la sangre posible: si te vas, no vuelvas. Guardó silencio unos segundos, sin saber si estaba fanfarroneando. Pero ya no fanfarroneaba. Ya no lo intentaba. No estaba rogando. Sonrió con torpeza, apartó la mirada y se fue. Y en ese instante, incluso antes de que se cerrara la puerta, supe que ese capítulo de mi vida había terminado. No con una explosión, sino con la muerte más cruel, la indiferencia. El tiempo que siguió fue extraño. No lloré, no grité. Solo observé, como quien observa un fuego desde lejos. Los recuerdos invadieron la casa como fantasmas: el desayuno que preparaba los sábados, el perfume que había dejado en la almohada, las notas en la nevera. Poco a poco, todo esto se convirtió en señales de algo que ya no era real. Empecé a vaciar cajones, a ordenar la ropa, a guardar fotos. No como venganza, sino como liberación. Descubrí que el peor dolor de la traición no es el acto en sí, sino la sensación de ser abandonado. Darme cuenta de que mientras pensaba en comprar vino para la cena, la otra persona estaba pensando en qué excusa usar. No regresó esa noche. Ni la siguiente. Y cuando lo hizo, días después, quiso entrar como si nada hubiera cambiado. Tenemos que hablar, dijo, con los ojos llenos de algo que parecía culpa, pero que sonaba más a miedo a perder la comodidad. Yo estaba sentado en el sofá, con las maletas hechas. La miré, pero no dije nada. Se acercó, me tocó la cara, intentó sonreír. Fue un error, estaba confundida. No pasó nada. No pasó nada. Esas palabras resonaron como un insulto. Como si yo fuera demasiado tonto para no ver lo que había sucedido entre las líneas de su mirada. Como si no supiera exactamente qué sucede entre dos adultos en una cena a media luz, llena de sonrisas y sutiles cumplidos. No se trata de lo que pasó, respondí finalmente. Se trata de lo que elegiste permitir. Del espacio que diste. De la duda que sembraste entre nosotros. Intentó negarlo, intentó justificarlo, dijo que estaba necesitada, que yo estaba distante, que necesitaba sentirse admirada de nuevo. Y todo eso solo sirvió para recordarme lo acertado que estaba al dejarla ir. Porque el amor verdadero no exige público. Es autosuficiente.
Y lo que ella quería no era amor, sino atención. Era ser deseada, sin tener que ofrecer nada a cambio. Pasó días intentando convencerme. Lloró, se disculpó, juró que no pasó nada más allá de las palabras. Pero la traición no solo radica en el contacto. Empieza en la ausencia. En los secretos. En las intenciones. Y la verdad es que, incluso antes de engañarme con él, ya me había traicionado en su interior. Eligiendo el riesgo, eligiendo el ego, eligiendo a alguien que la veía como una distracción, mientras que yo la veía como mi hogar. Pasó el tiempo. Sus mensajes se hicieron cada vez más escasos. Y seguí adelante. Lentamente, sí. Con dolor, con pesadez, con noches de insomnio. Pero seguí adelante. Y fue en este camino solitario que encontré a alguien. Alguien que no me pidió explicaciones, que no hurgó en mi pasado, que no quiso saber cuántas heridas cargaba. Simplemente me ofreció presencia. Paz. Una mirada sincera. Y yo, después de tanto vacío, por fin entendí que el amor no es ruido, no es drama, no es competencia. El amor verdadero es calma. Y por ser calma, es fuerte. Un día, meses después, la otra mujer volvió a aparecer. Me buscó con la mirada baja y la voz temblorosa. Dijo que se arrepentía. Que el otro hombre no quería compromiso, que todo era una ilusión. Que pensaba en mí todos los días. Y por un momento, lo confieso, pensé en todo lo que teníamos. Pensé en las promesas, los viajes, las risas. Pero todo eso era recuerdo. Y el recuerdo no sostiene el amor. El recuerdo es solo un eco. Y ya no vivía en ese pasado. Me preguntó si aún había una oportunidad. Si podíamos empezar de nuevo. Respiré hondo. Sonreí. Y le dije que la perdonaba. No por ella. Sino por mí. Porque guardar rencor me impediría cometer el mismo error que ella, ceder ante algo que ya debería haberse ido. Lloró. Dijo que yo había cambiado. Y era cierto. Había cambiado. Porque ahora sabía lo que merecía. Y sabía que el amor que suplicas no vale la pena. Esa noche que salió a cenar fue el final para nosotros. Pero el verdadero final fue cuando me di cuenta de que amar a alguien no significa aceptarlo todo. Que el perdón es importante, pero no siempre basta para reconstruir lo destruido por una decisión. Y que, a veces, el precio de la libertad es la soledad temporal. Pero siempre vale la pena. Me perdió. Y lo que le dolió no fue el final. Fue darse cuenta de que el amor que dejó escapar, floreció en otro corazón. Un corazón que no exige, no cuestiona, no traiciona. Y quizás lo que más le dolió fue darse cuenta, demasiado tarde, de que nunca fue traicionada, solo reemplazada. No por venganza, sino por merecimiento. Lo que no esperaba, sin embargo, era volver a verme. Por casualidad. Años después. En un lugar inesperado. Ese día, comprendería, de una vez por todas, que algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Y que hay miradas que una vez fueron su hogar, y hoy son solo un paisaje. Pero lo que vio en ese encuentro fue lo que lo cambió todo. Y ahí es donde realmente comienza la historia. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos la traición en ninguna forma. Las historias contadas son ficticio, pero los sentimientos, las consecuencias y las lecciones son demasiado real. Nuestro objetivo es mostrar cómo una elección equivocada puede destruir hogares, corazones y futuros. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es más que una historia, es una verificación de la realidad. Buena escucha. Era un barrio tranquilo, con calles silenciosas al atardecer, donde las casas guardaban secretos tras amplios ventanales y cortinas bien corridas. La suya era una de esas casas. Una casa sencilla pero acogedora de 2 plantas, con paredes en tonos neutros, cuadros de viajes en las paredes y un aroma constante a café por la mañana. Allí vivía la pareja que muchos consideraban ejemplar, Isen y Claire. Casados durante 7 años, juntos durante 10, tenían esa apariencia de estabilidad que inspira discretas miradas de admiración y un toque de envidia discreta.
Isen era un hombre de hábitos sencillos, disciplinado, de voz suave, al que le gustaba escuchar más que hablar. Trabajaba como analista financiero en una empresa mediana, con una rutina fija y predecible, el tipo de hombre que sabía exactamente dónde estaban sus calcetines, su taza favorita e incluso la fecha de vencimiento de cada factura. Claire, en cambio, tenía una energía diferente, comunicativa, cautivadora, con una inteligencia aguda y un encanto natural que la convertía en una presencia destacada en cualquier conversación. Trabajando como coordinadora de proyectos de marketing, trataba constantemente con gente, se enfrentaba a plazos ajustados, grandes ideas y egos desorbitados. Destacó, siempre lo hizo, pero nunca se dejó llevar por la emoción, al menos en sus primeros años. Se conocieron de jóvenes, en una conferencia universitaria, y fue una de esas conexiones que no necesitan explicación. Había algo entre ellos, algo sereno. Mientras ella hablaba con entusiasmo de sus ideas y sueños, él la observaba con una sonrisa contenida pero atenta. Claire solía decir que era su silencio lo que la atraía. Un silencio que acogía, que escuchaba de verdad. Empezaron poco a poco, saliendo a tomar café, a pasear, pasando las tardes en librerías. La construcción fue suave, casi tímida, pero sólida. Para cuando decidieron mudarse juntos, ya existía una complicidad entre ellos que muchas parejas no logran ni siquiera después de décadas. Isen admiraba la fuerza de Claire, su ambición, la forma en que entraba en una habitación y transformaba todo a su alrededor. Claire, a su vez, valoraba la calma que aportaba Isen. Él era su ancla, su refugio, el contrapunto perfecto a su energía frenética. Durante los primeros años de su matrimonio, su rutina era casi poética. Cocinaban juntos los viernes por la noche, compartían vino y secretos los domingos, y tenían listas de reproducción personalizadas para momentos específicos del día. Cuando algo se descontrolaba, como el despido inesperado de Isen o la enfermedad de un familiar cercano de Claire, lo afrontaban juntos. Lloraban, discutían, a veces guardaban silencio, pero siempre volvían el uno al otro. Era como si llevaran dentro una promesa silenciosa, no rendirse. Intentarlo. Permanecer. Pero el tiempo no se detiene, y con su cruel paciencia, acumula cansancio, gestos inadvertidos, palabras no dichas y espera sin nombre. Ambos comenzaron a cambiar sin darse cuenta. Isen, atrapado en la presión de su nuevo puesto, comenzó a trabajar más horas, refugiándose aún más en su propio silencio. Claire, cada vez más reconocida en el trabajo, comenzó a ser invitada a eventos, reuniones externas y viajes cortos. Le gustaba esto. Le gustaba la sensación de ser vista, escuchada, de que se reconociera su valor en entornos que no requerían filtros ni sacrificios. No era que hubiera dejado de amar a Isen. Todo lo contrario. Todavía veía en él al hombre que había elegido para construir su vida. Pero comenzó a extrañar algo. Intensidad. Novedad. Atención. Las conversaciones, antes tan frecuentes y profundas, se volvieron superficiales, prácticas, casi administrativas. ¿Pagaste la renta? ¿Puedes recoger el auto mañana? Hablé con tu mamá, está mejor. El romance, antes espontáneo, se volvió dependiente de un horario. Las cenas para dos eran interrumpidas por mensajes de trabajo. Las tardes, antes llenas de historias y abrazos, ahora eran breves y silenciosas, con un beso rápido y un «buenas noches» murmurado en la oscuridad. Y, sin embargo, había cariño. Estaba ahí, en pequeños gestos, en la comida que quedaba en el microondas, en la blusa planchada y doblada con cuidado, en el recordatorio de tomar su medicina en el teléfono. Pero era un cariño que, poco a poco, empezó a sentirse insuficiente. Como si se resistiera más que fluyera. Claire, que siempre había sido tan directa, empezó a guardarse parte de su insatisfacción. No quería herir. No quería exigir nada. Se decía a sí misma que era solo una etapa, que todas las parejas pasan por ella, que el amor verdadero se demuestra precisamente en los momentos en que la pasión se apaga. Y Isen, que percibía la creciente distancia, no sabía muy bien cómo llegar a ella. Tenía miedo de preguntar, miedo de que le dijeran que ya no era suficiente. Así que prefirió guardar silencio. Prefirió seguir ofreciéndole todo lo que podía, como sabía hacerlo, con constancia, con presencia, con cariño.
Pero a veces, el amor solo no basta, sobre todo cuando no se sabe dónde se encuentran las filtraciones del alma. Sus amigos más cercanos notaron el cambio. Algunos lo comentaron en broma, otros con preocupación. Pero la pareja permaneció. En las fiestas, seguían sonriendo para las fotos. Seguían abrazándose en público. Seguían manteniendo una imagen de armonía. Y había días buenos, sí. Días en los que parecían redescubrir el vínculo que los unía. Cuando reían juntos por algo trivial, cuando ella apoyaba la cabeza en su hombro en el sofá, cuando él le preparaba el café justo como a ella le gustaba y ella le decía, gracias, con una sonrisa sincera. Pero esos días empezaron a espaciarse. Y lo que antes era la excepción ahora se convertía en la regla, la ausencia, incluso en presencia. Con el tiempo, Claire se involucró más en proyectos laborales, sobre todo después de una reestructuración de equipo que la acercó al liderazgo. La exigían, la elogiaban y la escuchaban. Y esto la revitalizaba. Se sentía viva allí. Importante. Deseada. No en el sentido físico, sino emocional. Se sentía necesaria. Y quizá eso fue lo que empezó a confundirla. La sensación de que allí, en ese ambiente de metas y reuniones, la veían más que en casa. Isen, por su parte, siguió intentándolo. No con grandes gestos, nunca había sido así, sino con perseverancia. Creía que todo encajaría. Que el amor que habían forjado era demasiado fuerte para perderlo así. La casa, sin embargo, empezó a volverse demasiado silenciosa. Las cenas se volvieron solitarias. Las mañanas eran apresuradas. Los cumpleaños se celebraban con salidas breves y regalos elegidos a toda prisa. Aún así, no hubo discusiones. Ese fue el detalle más cruel, su amor no terminó en gritos, sino en suspiros. No se rompió en un solo evento, sino en pequeños silencios. En decisiones no compartidas. En gestos ignorados. Hasta que un día, Claire llegó del trabajo con un tono vacilante. Iba más arreglada que de costumbre, con un vestido nuevo que él nunca había visto. Se sentó a la mesa, jugueteó con la servilleta y se miró las manos. Entonces preguntó, ¿te importaría que cenara con mi jefe hoy? Solos los dos. Se trata de un nuevo proyecto, pero necesito la libertad de hablar fuera de la oficina. Isen la miró fijamente un buen rato. El silencio entre ellos fue más largo que cualquier discusión que hubieran tenido. No parecía nerviosa. Parecía decidida. Como alguien que ya ha tomado una decisión, pero que aún se obliga a dar a la otra persona una falsa sensación de pertenencia. Él no respondió de inmediato. Simplemente se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Al regresar, la miró fijamente a los ojos. Y respondió, con la misma calma que solía tener al resolver cualquier cosa, si te vas, no vuelvas. La frase quedó suspendida en el aire, pesada y definitiva. Claire no la esperaba. Quizás pensó que él fingiría que no le importaba, como había hecho con tantas otras ausencias. Pero esa respuesta vino de otro lugar. Un lugar donde el amor ya se había transformado en claridad. Dudó. Se quedó allí unos segundos, indecisa entre quedarse o irse. Y entonces, se levantó lentamente, cogió su bolso y se fue. Pero en ese momento, ni ella ni él conocían aún las verdaderas consecuencias de ese paso. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. Hay silencios que hablan más que las palabras. Y hay puertas que, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Su historia no terminó ahí. Pero todo lo que vendría después comenzaría precisamente en ese momento. Y nada volvería a ser igual. Claire no regresó esa noche. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna explicación. Isen pasó las siguientes horas sentado a la mesa del comedor, mirando el plato aún caliente que ella había dejado. El silencio en la casa ya no dolía, era solo un recordatorio de lo que ya sabía. Lo que quedaba ahora era la confirmación. No de la traición en sí, porque ya la había aceptado en silencio, sino de la muerte oficial de un vínculo que había mantenido solo durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente,
ella entró por la puerta sin contemplaciones, oliendo ligeramente a un perfume diferente y con el cabello suelto. Había algo extraño en sus ojos, ni culpa ni alegría, solo vacío. Intentó actuar como si nada hubiera pasado, habló del tráfico, mencionó una nueva campaña en el trabajo y le preguntó si quería café. Isen dijo que no. Se levantó, se duchó, se fue al trabajo y no dijo nada más. En los días siguientes, ambos vivieron en extremos opuestos de la casa. Ella hablaba poco y él ya no hacía preguntas. No por orgullo, sino por agotamiento. Un alma cansada tiene una forma suave de rendirse, no grita, no exige, simplemente se marcha. Ella llegaba tarde a casa, decía que estaba agotada y evitaba cualquier tipo de proximidad física. Él dormía en el sofá. No por imposición, sino porque prefería la sinceridad de la incomodidad a la falsedad de compartir la misma cama con alguien que ya no estaba. Hasta que un día, mientras organizaba documentos en la sala, se topó con una pequeña caja de terciopelo azul en la estantería. La reconoció al instante, era donde guardaba un anillo familiar que perteneció a su madre, algo que le había regalado a Claire años atrás como un gesto simbólico de confianza. La caja estaba vacía. Y eso dolió más de lo esperado. Era como si incluso los recuerdos hubieran sido desechados, como si ella hubiera olvidado el peso de todo lo que representaban. Fue en ese momento que decidió que no quedaba nada por intentar. Ya no había más, tal vez, ni más esperanza. Empezó a empacar sus cosas, con calma, sin prisas. Separó ropa, documentos, libros. Sacó un viejo cuaderno donde había escrito pensamientos esporádicos y lo dejó sobre la mesa, con una sola página marcada con una frase: si el amor hay que pedirlo, ya no es amor, es necesidad. Cuando ella llegó esa noche, encontró sus maletas hechas. Preguntó qué estaba pasando, como si todo hubiera sucedido de repente. Isen, con la mirada cansada, respondió simplemente: no me voy. Solo dejo lo que dejaste atrás hace mucho tiempo. Ella no intentó detenerlo. Se quedó allí, con los brazos cruzados, y simplemente le preguntó a dónde iba. Él respondió que aún no lo sabía. Pero sabía lo que ya no quería. Y eso fue suficiente. Los meses que siguieron fueron de total silencio. Sin contacto. Sin noticias. Ella no llamó. Él tampoco. Hasta que, unos 8 meses después, por casualidad, se encontraron en una librería. Ella estaba sola, sosteniendo un libro sobre autodescubrimiento, su rostro más delgado y sus ojos marcados por profundas ojeras. Cuando lo vio, dudó. Pero luego fue hacia él. Isen era diferente. Más claro. Su cabello era un poco más largo, llevaba un suéter de lana y una sonrisa que no había lucido en mucho tiempo. Ella comentó algo sobre el libro que sostenía, intentando una conversación casual, pero él solo asintió en respuesta. Ella le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí. Que realmente estaba bien. Y se dio cuenta de que no estaba fingiendo. Con voz temblorosa, Claire finalmente le preguntó si salía con alguien. Isen sonrió, bajó la mirada y dijo: sí. Conocí a alguien que no me pide explicaciones, que no me pone a prueba, que simplemente me elige. Todos los días. Intentó sonreír, pero se le humedecieron los ojos. Aún así, no lloró. Le preguntó si tenía tiempo para un café. Él dudó, pero aceptó. Fueron a una mesa cercana. Se sentaron uno frente al otro, con el abismo de casi un año de silencio entre ellos. Ella habló primero. Dijo que la cena con su jefe no era solo trabajo. Que sí, había habido cercanía, demasiada conversación, demasiados elogios. Que se sentía vista, deseada. Y que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Pero que no duró. Dijo que el hombre era vanidoso, impulsivo y la trataba como una conquista temporal. Que todo terminó unas semanas después. Y que, al mirar a su lado, se dio cuenta de que no había nadie allí. Ni su jefe, ni su marido. Solo ella y sus propias decisiones. Me lo advertiste, dijo con la voz entrecortada. Esa noche, cuando dijiste que si me iba, no volvería. Pero lo hice. Y cuando volví, ya no estabas.
Isen la observó en silencio. No había ira en su mirada. Había comprensión. Pero también distancia. Intenté volver, continuó, pero sentía que todo en ti ya se había despedido. Grité por dentro, pero por fuera, fingí normalidad. Fui un cobarde. Respiró hondo. No fuiste un cobarde. Fuiste un egoísta. Y tal vez fue la primera vez en mi vida que dejé de luchar por alguien. Porque entendí que amar también es saber irse cuando la otra persona ya no nos quiere. Bajó la mirada. ¿La amas?, preguntó casi en un susurro. Isen respondió con calma, sí. Pero no como yo te amé a ti. Contigo, era intensidad. Con ella, soy paz. Claire se mordió el labio. Fuiste mi refugio, dijo. Y me enseñaste que nadie se queda donde no lo cuidan, respondió él. Sus ojos finalmente se llenaron. No de lágrimas, sino de arrepentimiento. Un arrepentimiento crudo, profundo e irreversible. De esos que no buscan reparación, solo comprensión. Sabía que él no volvería. Sabía que el café era solo una despedida tardía. Y entonces, como si reuniera todo el coraje que le había faltado en el pasado, lo miró con firmeza y dijo, fuiste el mayor amor de mi vida. Isen sonrió. Y fuiste la mayor lección en la mía. Se levantaron. Él pagó la cuenta. Caminaron hasta la esquina en silencio. Ella giró a la izquierda. Él giró a la derecha. Y nunca más se volvieron a ver. Pero en su interior, cada noche, Claire revivía ese momento. Su mirada. La frase. El silencio. Y comprendió, con el dolor de quien perdió lo auténtico, que algunos amores no mueren. Simplemente dejan de estar disponibles. Porque los traicionó la ausencia. Y porque el tiempo, ese juez implacable, no perdona a quienes solo se dan cuenta de su valor cuando ya es demasiado tarde. Y al otro lado de la ciudad, en un porche con luz tenue y música suave, Isen sostenía la mano de otra mujer. Alguien que desconocía los detalles de su pasado, pero que veía en él lo que Claire olvidaba, la inmensidad de un amor tranquilo, uno que solo quería ser elegido y respetado. Y fue allí, en ese porche, donde Isen comprendió que perdonar no era olvidar. Era aceptar que ciertos capítulos terminan para que aprendamos a no suplicar por un lugar donde ya no nos quieran. Y que a veces la mejor venganza, es simplemente volver a ser feliz. Claire pasó los siguientes meses intentando recuperar una vida que ya no tenía sentido. Se despertaba temprano, cumplía con sus compromisos laborales, asistía a las reuniones con el mismo entusiasmo ensayado y volvía a casa con la misma ausencia de antes, solo que ahora sin nadie esperando al otro lado de la puerta. El apartamento parecía más grande, más frío y más silencioso de lo que recordaba. Se sentó en el sofá, con la televisión encendida solo para oír algún sonido cercano, pero no le prestó atención. El tiempo parecía detenido, como si cada día arrastrara al anterior. Evitaba los lugares donde pudiera encontrárselo, pero de vez en cuando, a lo largo de la vida, se cruzaba con personas conocidas. Cada vez que alguien decía, parece estar bien, Claire sentía un vacío en el pecho, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Y era cierto. Lo había perdido. No por casualidad. Sino por decisión propia. Sus intentos de seguir adelante fueron vacilantes. Salió con otros hombres, aceptó invitaciones, intentó empezar de cero de alguna manera, pero nada tenía sentido. Su ausencia era una presencia constante en todo lo que hacía. Incluso en los momentos en que intentaba convencerse de que estaba bien, algo en su interior la arrastraba de vuelta al recuerdo de lo que había destruido con una decisión precipitada. Era como un espejo roto, incluso cuando intentaba verse de otra manera, las fisuras siempre estaban ahí, recordándole lo que se había roto. Se sumergió en cursos, voluntariado y meditación. Buscó ayuda profesional, intentó reconectar con familiares que se habían distanciado con el tiempo y buscó un significado en todo lo que antes había ignorado. Pero había una herida que no sanaba, la certeza de que, por vanidad y necesidad, había perdido el único amor verdadero que había tenido. No porque se dejara llevar por la pasión, sino porque confundía presencia con rutina, estabilidad con aburrimiento, seguridad con monotonía.
Y para cuando comprendió la diferencia, ya era demasiado tarde. Isen, en cambio, abordó el nuevo comienzo con cautela. Durante los primeros meses tras la separación, no buscó a nadie. Rehizo su rutina, reorganizó la casa y retomó viejas aficiones que había descuidado. Empezó a hacer senderismo los domingos, fotografió lugares cotidianos con una perspectiva nueva y encontró belleza donde antes solo veía repetición. No se cerró al amor, pero tampoco lo persiguió. Dejó que el tiempo lo guiara, y el tiempo lo trajo. Conoció a Julia, una mujer dulce que hablaba poco pero con intención, y que transmitía en sus ojos una paz similar a la suya. Nada en ella era eufórico. Todo era silencio, bienvenida, presencia. No preguntaba constantemente dónde estaba ni competía por su atención. Simplemente estaba allí. Presente. Con ella, Isen descubrió que el amor no necesita promesas grandilocuentes. Necesita constancia. Ligereza. Respeto. Ella no lo sanó, porque él ya se había sanado a sí mismo, pero lo acompañó. Y eso fue suficiente. Julia no era un reemplazo. Era un nuevo capítulo. Y Isen comprendió que el amor verdadero no se repite dos veces. Pero puede florecer de nuevo, si hay verdad. Viajaron juntos, rieron de las cosas sencillas y lucharon con madurez. Ya no tenía miedo de ser abandonado, porque ahora sabía reconocer las señales. Sabía escuchar el silencio del otro. Y, sobre todo, sabía protegerse. El pasado permaneció donde debía estar, en el pasado. No con resentimiento, sino con conciencia. Claire no era una herida abierta. Era un recuerdo lejano, de una vida que sirvió para enseñar que el amor no se trata de abnegación, y que la fidelidad no es solo física, es presencia, es lealtad emocional, es una decisión diaria. Un año después de su último encuentro, Claire recibió una invitación inesperada. Era la boda de un amigo en común. Dudó, pero decidió asistir. Quería demostrar que había superado la adversidad, que era lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier adversidad. Llegó al lugar con un vestido modesto, el pelo recogido y un maquillaje ligero. Saludó a algunas personas, intercambió sonrisas, pero en el fondo, su corazón latía con fuerza. Y entonces lo vio. Isen, al otro lado de la sala, de la mano de Julia. Sonreía, hablando con una pareja cercana, sin darse cuenta de que lo observaban. Claire se quedó quieta. Por primera vez, los vio a los dos juntos, como uno solo. Y comprendió. Ya no había espacio para ella en esta historia. Isen había encontrado algo que ella no podía, o no quería, darle, paz. Horas después, en el estacionamiento, se encontraron. Fue un encuentro breve. Isen se detuvo cortésmente. Claire, con lágrimas en los ojos, sonrió con esfuerzo. Le preguntó cómo estaba. Él dijo que estaba bien. Dudó, como si quisiera decir algo, pero simplemente le tocó el brazo suavemente y le deseó lo mejor. Él le dio las gracias sinceramente. Y se fue. Claire se quedó allí, sola, viendo desaparecer el coche al final de la calle. Y en ese momento, comprendió que ese era el verdadero final. Que no había vuelta atrás. Que todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, había sido por elección propia. No por mala suerte. No por el destino. Sino por decisión propia. Y que, a diferencia de las películas, en la vida real no siempre hay segundas oportunidades. Claire regresó a casa, abrió su portátil y empezó a escribir. No sabía exactamente qué. Pero necesitaba expresarlo. Escribió sobre el amor, sobre la ausencia, sobre los errores que cometemos cuando creemos que siempre habrá tiempo para corregirlos. Lloró. Se rió de sí misma. Se odió por algunos recuerdos. Pero esa mañana, tarde, sintió algo nuevo, aceptación. Sabía que había perdido. Que había destruido algo valioso. Pero también sabía que, aún así, aún podía construir algo a partir del dolor. No un nuevo amor, quizá. Pero una nueva conciencia. Una nueva mujer. Más atenta. Más humilde. Más sincera.
Unos meses después, Isen y Julia se mudaron a otro pueblo. Un lugar más pequeño y tranquilo, donde decidieron empezar una vida lejos de los fantasmas de su pasado. Alquilaron una casa con patio trasero, compraron un perro y plantaron girasoles en el porche. Vivían una vida sencilla. Pero había algo inusual en ellos, la certeza de que estaban exactamente donde querían estar. Isen no hablaba de Claire. No porque quisiera olvidar, sino porque no quedaba nada que decir. Ella había sido parte de su historia. Una parte importante. Pero ya no era su historia. Y Claire, ahora de 35 años, empezó a dar conferencias sobre ética profesional, fue ascendida y empezó a ser vista de otra manera. Ya no era solo una mujer fuerte, sino alguien que caía, se equivocaba, se levantaba y aprendía. Nunca más volvió a involucrarse con nadie en el trabajo. Y cada vez que sentía el impulso de ceder al impulso, recordaba la mirada de Isen en ese café. Eso fue suficiente para hacerla retroceder. Esta es una historia que no termina con la reconciliación. No termina con un beso ni con un abrazo en el aeropuerto. Termina con lecciones. Con decisiones. Con la comprensión de que el amor es un privilegio, no una obligación. Y que, al traicionar, uno no solo traiciona al otro. Uno se traiciona a sí mismo. Su propia esencia. Su propia promesa. Cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más? ¿Crees que Isen hizo bien en no regresar? ¿Y Claire, merecía una segunda oportunidad? Queremos saber tu opinión. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia impactante como esta. Y recuerda, la traición destruye. Erosiona la confianza, mata el amor, separa a las personas y, a menudo, nos condena a una vida de arrepentimiento. No hay romance en la traición. No hay gloria. Solo pérdida. El canal no apoya ningún tipo de infidelidad. Lo que compartimos aquí son reflexiones para mostrar cómo una decisión puede cambiarlo todo. Y, a veces, para siempre.